abre la sesión. El acta de la sesión número 2 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 ordinaria queda a disposición de los señores diputados y al parecer no hay cuenta, ¿no? No hay documento para la cuenta, presidente. Perfecto. ¿Puntos varios, diputados? ¿No? Muy bien. Entonces, en el orden del día se encuentra con nosotros el diputado Gabriel Asensio, patrocinante, coordinador de la acusación constitucional formulada contra el intendente señor Felipe Guevara, quien va a exponer, ¿no es cierto?, los alcances de esta acusación, y agradecer además la presencia, ¿no es cierto?, del profesor de Derecho Constitucional, señor Luis Silva Irarrázaval, que nos acompaña desde hace algunos minutos. Así vamos a escuchar primero al diputado Gabriel Asensio, quien es el coordinador de la acusación constitucional. Diputado Asensio, tiene la palabra. Muchas gracias, querida presidenta. Es tan raro ubicarse en esta posición. Es tan raro. Uno normalmente está en la... ¿Quiere ponerse aquí? No. Normalmente uno está en el otro lado. Ese es otro agregado. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Yo sé que probablemente todos ustedes ya conocen la acusación, la tienen cada uno seguramente, ¿no es cierto?, en su poder, no hay un tema mayor. Han escuchado además algunos invitados que han hecho alusión a la acusación, a los temas principales, y yo por lo menos voy a tratar de usar mis minutos un poco primero para fijar el contexto. Yo creo que es bien importante el contexto de cuándo se producen, de por qué se producen los hechos, y luego hacer alusión a la acusación misma, aunque para ustedes le pueda resultar repetitivo, pero para mí es importante, por lo menos que lo hayamos hecho como exposición. Una cosa, no está el diputado Castro, pero quería... perdón, no te había visto, perdón, lo saludé tan temprano en la mañana y después se me perdió, ya. Entonces, una cosa que ayer lo escuché diciendo que... aquí estábamos juzgando, ya 2 veces lo escuché, y aquí no estamos juzgando a nadie. Aquí lo que estamos haciendo es solamente ver si damos la admisibilidad o no admisibilidad para que esta acusación pase al Senado y el Senado en su calidad de jurado determine si infringió o no infringió la Constitución como para ser sujeto, ¿no es cierto?, de la acusación. Y luego había otro tema que yo lo quería señalar, pero ya me voy a acordar y lo quiero también hacer presente. En el tema de la colega Catalina del Real, que nos dice que la acusación constitucional siempre es la última ratio, o sea, como que es el último de los recursos que los parlamentarios podrían tener para enfrentar algún tipo de infracción o de fiscalización que pudieran estar realizando. Eso es absolutamente falso. No existe en ninguna parte, no existe en la Constitución, no existe un orden de prelación que diga primero oficio de fiscalización, luego, no sé, que la Contraloría haga una investigación, una comisión investigadora o una interpelación y luego, terminado todo eso, podríamos avanzar hacia una acusación constitucional. No es cierto. Producidas las condiciones o los requisitos que la Constitución señala como para hacer posible la acusación, entonces la acusación perfectamente puede presentarse. No existe esto de la última ratio, alguien lo inventó, se empezó a repetir y de repente lo lamentable es que algunos lo empiezan a creer. No existe eso, ¿ya? O sea, nosotros podemos presentarla antes, durante, después, cuando nosotros estimemos, ¿no es cierto?, que sea conveniente. Porque la acusación constitucional es una de nuestras facultades, de las más importantes de las facultades de los diputados, es de las más importantes. Las 3 tareas nuestras, ustedes las saben, ¿no es cierto?, el legislar, fiscalizar y representar. La representación es que probablemente es lo que más nos gusta, la legislación es lo que hacemos permanentemente acá, y en el tema, ¿no es cierto?, de la fiscalización es donde tenemos una cantidad de instrumentos acotados, pero buenos instrumentos como para que nosotros fiscalicemos los actos del gobierno. Y entonces, dentro de ese proceso de fiscalización, están todas las que ya mencionábamos, pero la fundamental es la acusación constitucional. Y entonces, la acusación constitucional está señalada en la Constitución y están allí los requisitos. Yo quiero hacer primero este tema del contexto, ¿ya? Y el tema del contexto es bien importante porque
la acusación no se produce en un escenario normal, entre comillas, el que vivimos permanentemente. No es así. Se produce, ¿no es cierto?, a consecuencia de lo que algunos llaman el estallido social, lo que son las grandes movilizaciones de la gente sale a reclamar por más igualdad, sale a reclamar contra los abusos, sale a reclamar por una cantidad de temas que poco a poco se van como clarificando y de los cuales además mucha responsabilidad tenemos nosotros, pero la gente se moviliza y esa es la primera, es la clave de esta cosa, la gente se moviliza y se moviliza en forma pacífica, se moviliza, luego, ¿no es cierto?, tiene consecuencias de cuando se producen desórdenes y el Estado actúa de acuerdo con las facultades que tiene. Ya. Entonces, en este caso, a juicio mío, todo comienza después del nombramiento del intendente, que se produce allí, se produce el cambio solamente, ¿no es cierto?, porque la intendenta Rubilar es trasladada a un ministerio y se nombra, ¿no es cierto?, a un alcalde de Santiago como intendente de la región. Y se produce uno de los primeros hechos bien increíble, ¿no es cierto? Se le ocurre a un grupo musical bien famoso, los Bunkers, ¿ya? Se le ocurre a ellos de Concepción, imagínate, no tengo idea de dónde son, pero me llamaron siempre mucho la atención. Y a estos Bunkers se les ocurre hacer un recital en el centro, en el lugar, lo que llaman zona cero, ¿no es cierto?, en lo que unos llaman Plaza Italia, Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad. Y se le ocurre hacer un festival allí. Y lo acompaña Inti Illimani, y lo acompaña Iyapu, y entonces rápidamente el intendente, ¿no es cierto?, dice, eso no está autorizado. Dice, no es posible, no está autorizado, ¿ya? Y comienza toda esta cosa de si está autorizado. No estaba autorizado, porque no fueron y no pidieron, ¿no es cierto?, la hojita que nos llenaron, la hojita que dice, comunico a usted que vamos a realizar tal cosa, ¿ya? Entonces, esa no era la autorización, es simplemente, ¿no es cierto?, decir, mire, que le informo a usted que voy a... Ya, eso no estaba hecho. Pero entonces el intendente entendió que algo estaba pasando con él. Y yo creo que ahí es donde se produce su primer problema, que es que el que quiere reafirmar su autoridad. Yo soy el intendente, yo tengo las facultades, yo soy el que tengo que decidir, ¿no es cierto?, cuándo, dónde, cómo, en qué condiciones, y ustedes no lo están haciendo. Nadie hizo caso de eso. Y yo no sé, 200.000, 300.000, 500.000 personas en un recital que fue bien fuerte. Y toda la gran parte de ese festival, ¿no es cierto?, resultó absolutamente pacífico. Pueden haber habido incidentes menores, pero fue pacífico. Los grupos musicales se interpretaron con fuerza las canciones que todo el mundo además quería escuchar. Pero a raíz de eso, entonces comienza luego lo que la prensa señala. Lo importante de la prensa, lo importante es que aquí están consignadas las declaraciones del intendente. Ya yo no tengo que suponer, no voy a especular acerca de lo que dijo o no dijo, ya, sino que voy a decir lo bueno para la acusación, es que aquí están consignado lo que dijo antes, durante y después, y lo que dice ahora todavía, porque todavía ahora, ¿no es cierto?, sale reafirmando y diciendo, ¿no es cierto?, que está completamente satisfecho con lo que él ha hecho. Entonces, esta acusación comienza el día 13, los hechos comienzan el día 13. El 17 de diciembre el intendente diseñó y comunicó, luego del primer festival, comunica a la opinión pública una estrategia de orden público en la Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, consistente en tolerancia cero a manifestaciones no autorizadas y al copamiento. Ayer explicaba el otro profesor qué significa copamiento, ¿ya?, en los espacios públicos mediante la utilización de, no tengo la menor idea, yo voy a decir 1.000 efectivos. Podrán ser 500, no sé, podrán ser 1.500, pero de una cantidad importante de efectivos policiales, ¿no? Ahí. La estrategia se hizo ignorando los diversos informes de organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, en cuanto a respetar el derecho a la manifestación pacífica de la ciudadanía y las críticas a las estrategias de Carabineros para mantener el orden público debido a los serios casos de violaciones a los derechos humanos anteriores. Es ahí comienzan las partes, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener que resolver acerca, ¿no es cierto?, del derecho a la manifestación pacífica. En una de las declaraciones del intendente señala sobre esta nueva estrategia que Carabineros se sitúa en el lugar con anterioridad a que lo hagan los manifestantes y cuando estos llegan, entonces van a tener una dificultad porque el espacio ya está ocupado. Esa es la estrategia de copamiento, dicho en palabras, ¿no es cierto?, por el intendente.
Con ello, da detalles de cuál iba a ser la táctica planificada con Carabineros, que tiene por objeto prohibir en forma absoluta la presencia de manifestantes en Plaza Baquedano. Y ustedes tienen que haber visto, ¿no es cierto?, la cantidad de videos donde los carabineros, si alguien pasaba por ahí, entonces te detenían, si querías quedarte, te pedían la cédula de identidad, venían los conflictos, venían los problemas, ya, entonces no te paso, te lo doy, ya, entonces usted, ¿por qué me quiere sacar de acá? Porque yo tengo derecho, y entonces usted está infringiendo el artículo no sé cuánto decían, el 185, no sé cuánto la ley de tránsito. Y entonces decían, usted está infringiendo el artículo no sé cuánto de la ley. Decía el carabinero, si no era, ya tenía que darle una razón al señor allí para sacarlo de allí. Y entonces encontraron en la ley del tránsito un artículo para eso. Bueno, entonces la estrategia de copamiento y tolerancia cero fue asimismo implementada el viernes 20 de diciembre, generando un mayor contexto de violencia entre policías y manifestantes. Una de las más graves consecuencias de esta estrategia implementada por la Intendencia fue el atropello de Óscar Pérez por un vehículo blindado de Carabineros, resultando con fracturas en sus caderas, pelvis, piernas. Ya. Si bien eso se continúa investigando, las imágenes que desde un primer momento se conocieron podrían dar lugar a un actuar deliberado de funcionario de Carabineros. Eso un tribunal tendrá que determinar qué es lo que pasó allí. Si no sufra. Tendrá que determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó allí. Lo que pasa es que la imagen que se proyecta de un vehículo policial blindado atropellando y golpeando al otro carro blindado es una imagen muy brutal. Pero es una de las tantas imágenes brutales que nosotros pudimos ver, aquellos que pueden ver redes sociales, que se ven permanentemente, una de las tantas. Otras son, ¿no es cierto?, los golpes de lumas en la cabeza, otros son patear con una bota militar la cabeza de una niña, otras, mira, para imágenes brutales tenemos muchísimas. Y hay muchísimas allí, y probablemente si alguien quiere más, el Instituto de Derechos Humanos o Amnistía Internacional van a tener una gran cantidad de ese tipo de informes. Pero esta imagen que se proyecta además a nivel internacional es muy brutal, y es muy brutal para Chile, es muy brutal para sus autoridades, es muy brutal para Carabineros, ¿ya? Bueno, además de este grave caso, hay el registro de disparos directos de lacrimógenas a manifestantes, agresiones a equipos de prensa, rociamiento de gas pimienta, destacando el caso de, ¿te acuerdas eso de Telesur, cuando Carabineros persiguió, golpeó, le quitó la máscara antigases, lo roció con pimienta? Este contexto de violencia y exceso policial hizo revivir nuevamente las críticas unánimes y profundas que han manifestado organismos de derechos humanos en contra del Estado de Chile por su actuar en el control del orden público desde que se iniciaran las manifestaciones. Aún con la experiencia de ese 20 de diciembre, la Intendencia mantuvo su estrategia de tolerancia cero y copamiento con fuerzas especiales de Carabineros, con represión y utilización constante de disuasivos como el carro lanzaaguas, lanzagases y la realización de continuos e indiscriminados controles de identidad a quienes circulan por el lugar, todo con el fin de prohibir la llegada de manifestantes a los alrededores de la Plaza Baquedano. El 27 de diciembre, entonces, o sea, el viernes siguiente, aún con la misma estrategia en marcha, falleció ahogado un manifestante, Mauricio Fredes, que escapaba de Carabineros y cae a un pozo sin tapa. También, ¿cierto?, bajo investigación, y ya se han conocido los resultados de la autopsia del Servicio Médico Legal, que determinó que la muerte ocurrió por inmersión, en el contexto, ¿no es cierto?, en que ocurrió en que ocurrían los incidentes. En la misma jornada se produce la quema del Centro de Arte Alameda, que aún es investigado. Ahí está toda esa discusión si se produjo por las bombas lacrimógenas o si se produjo de adentro, pero también eso está en investigación, pero que se hace, ¿no es cierto?, en el contexto de desórdenes originados por la fallida estrategia de la Intendencia, cuyo origen podría ser la de la bomba lacrimógenas lanzadas, ¿no es cierto?, al techo del edificio. Él podría ser, no es eso lo que nosotros vamos a investigar acá, pero quiero solamente en el contexto. Pudo ser, pero también pudo ser desde el interior, ¿ya? De los hechos y por las declaraciones emitidas por el propio intendente a diversos medios de comunicación, es posible entender que el propio intendente consideró que coordinó con Carabineros dicha estrategia y la implementó en la Plaza Baquedano, aun cuando a fines de diciembre pasado Felipe Guevara intentara desligar en Carabineros la responsabilidad por la implementación. Este es un hecho bien relevante. Hay un momento en que el intendente trata de desligarse de su responsabilidad y él dice, ¿no es cierto?, todo esto lo tiene que implementar Carabineros, ¿ya? Ese argumento se empezó a utilizar hace rato ya. Se los escuchamos a los defensores en la acusación del ministro Chadwick, se lo escuchamos también a la defensa del presidente, y es una estrategia
No voy a calificarla, pero no es justa para Carabineros, ¿ya? Con todas las críticas que yo tengo a Carabineros, pero esa no es justa para Carabineros. Lo que pasa es que lo que tú haces es decir que el culpable es alguien que no puede ser declarado culpable. Carabineros, el general director, no puede ser acusado constitucionalmente, no puede. Por lo tanto, es mucho más fácil decir, mira, quien tiene la responsabilidad aquí es Carabineros, ¿ya? Yo no tengo nada que ver. Pero eso en realidad no es tan cierto, sino no es. Usted échele una miradita nomás a las facultades que tiene el intendente, ¿ya? Y las facultades del intendente, ¿no es cierto? Dice que el gobierno interior de cada región, reside en el intendente, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, la ley señala que corresponde al intendente en su calidad de representante del presidente de la República velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, el orden público y resguardo de las personas y bienes, y requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción en conformidad a la ley. Eso ya en conformidad a la ley. Eso es entonces. Mire, si ustedes se acuerdan, cada vez que hay un espectáculo deportivo, un espectáculo artístico, entonces van y hacen estos en los medios de comunicación, hacen los monos, se presentan en el Estadio Nacional y el intendente entonces le da las instrucciones a Carabineros y le dice, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer, de dónde, cómo, cuántos carabineros van a haber. Eso es lo que hace un intendente, ¿no? Es en su región. Es obvio que lo estamos hablando de la región metropolitana, ¿no? Ya lo que hace el ministro del Interior y probablemente a través del subsecretario del Interior en el territorio nacional. Esa es la coordinación. El trabajo de coordinación es para eso, para decidir cómo lo van a hacer. No estoy diciendo que el intendente le haya dicho, ¿no es cierto?, a los carabineros y ustedes van a agarrar a palos, ¿no es cierto?, a los manifestantes y los van, ¿no es cierto?, y les van a violar los derechos humanos y los van a atropellar. No, pero le está diciendo, ¿no es cierto?, y mire, esta es mi estrategia, no quiero a nadie en este lugar, ustedes van a ver cómo van a ser responsables de eso, ¿no es cierto?, y ustedes son. Pero los carabineros no se mandan solos. No es cierto que los carabineros se manden solos. Si alguien cree que se mandan solos, entonces tenemos aquí hay una cosa muy, muy rara. Desde el punto de vista jurídico, ustedes le tienen la acusación. Nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, que en virtud del artículo 52 de la Constitución, que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, nosotros podemos declarar si ha o no ha lugar a las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: de los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el gobierno de los territorios especiales a que se refiere el 126, por infracción a la Constitución. Esa es la clave también esta, por infracción a la Constitución. Después la Constitución dice que también puede ser por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. Ninguno de eso es, nosotros estamos acusando por infracción a la Constitución. ¿Qué es importante acá? Señalar el artículo 28 transitorio. ¿Ya? Ese es también bien importante hacerlo presente siempre. El artículo 28 transitorio señala que mientras no asuman los primeros gobernadores regionales electos a los cargos de intendentes y gobernadores actuales, a estos ya, les serán aplicables las disposiciones constitucionales vigentes previas a la publicación de la presente reforma constitucional. Esa es la clave para que sepan, ¿no es cierto?, que estos intendentes están afectos a estas normas. Nosotros sostenemos que el intendente transgredió vulneró el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, artículo 19, número 13 y artículo 19, número 2, y artículo 19, número 12, el derecho a emitir opinión o libertad de expresión, ambos en relación con el artículo 5, inciso 2, como expresión del derecho a la protesta. La forma en que habría infringido la Constitución sería por haber vulnerado en forma expresa a través de actos como fueron la implementación de la estrategia de copamiento y el plan de tolerancia cero a las manifestaciones, el derecho establecido en favor de toda persona para reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, del artículo 19, número 13, y el derecho a emitir opinión y de libertad de expresión del artículo 19, número 12, todo en relación al artículo 5, inciso 2 de la Constitución, como expresión del derecho a manifestarse. El inciso 2 del artículo 5 establece como límite del ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Eso también es clave. Siendo un deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Luego, los derechos garantizados por la Constitución, que en este caso fueron vulnerados, son los ya dichos del derecho a reunión, el derecho a libertad de expresión, los cuales no pueden ser afectados en su esencia por ninguna ley o medida
indebida de las autoridades. Lo que el intendente Guevara intentó en este caso fue restringir indebidamente a través de una estrategia de copamiento el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión que constituyen el derecho a manifestarse de las personas en nuestro país. Sobre la libertad de reunión, cabe indicar que la Constitución señala expresamente el derecho de reunirse pacíficamente y sin permiso previo y sin armas, por lo que no cabe en forma alguna, como las dispuestas por la Intendencia Metropolitana, para prohibir las reuniones en Plaza Baquedano que no contaran con, entre comillas, autorización. El mismo artículo indica en su inciso segundo que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. No dice de la policía, dice de policía. Ya no dice de la policía. Ya no es, ya, y son normas absolutamente distintas a bueno. Se establece allí una restricción, pero dicha restricción debe ser realizada mediante una ley discutida en el Congreso Nacional. Eso no está hecho. Además que debe ser armónico con lo establecido en el primer inciso, es decir, ninguna norma puede afectar la esencia del derecho a reunión sin permiso previo. La necesidad de las disposiciones generales de policía que restringen el derecho a reunión en plazas y calles, sea por una ley, se encuentra en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone, artículo 30, alcance de las restricciones. Las restricciones, esto rige para los chilenos igual, ¿ya? Esto está vigente. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaron por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Dicha norma de la Convención Americana es vinculante para nuestro país en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, ya que se trata de un tratado internacional que se encuentra vigente. Por tanto, y se reitera, no es posible en nuestra legislación concebir la prohibición absoluta a manifestarse, aun cuando, según el intendente, la manifestación se realice sin autorización de la intendencia, no requiere de autorización de la intendencia, ya que de lo contrario se infringe en la esencia el derecho a reunirse pacíficamente y sin autorización previa y comete, ¿no es cierto?, un acto ilegal y arbitrario. Y después tenemos el incumplimiento al principio de legalidad, están establecidos allí. Después tenemos, ¿no es cierto?, los órganos de Estado actúan válidamente previa infraestructura regular de su integrante dentro de su competencia. Esto es para darle un molde a ¿ya? Todo acto en contravención a artículos nulos origina responsabilidad y sanciones que tenga. Pero bueno. Los actos del 20 y 27 de diciembre en que la Intendencia dispuso con carabineros el copamiento de Plaza Baquedano fue una decisión ilegal que excedía absolutamente de las facultades del Intendente, por los motivos que nosotros ya vimos, de la restricción del derecho a libertad de expresión y de reunión pacífica. Y además incumple normas de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la 19.880 de Bases por los Procedimientos Administrativos, la 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Ciertamente la utilización de más de 1.000 efectivos de carabineros en un solo punto de la capital para resguardar su seguridad con el despliegue de carros policiales, utilización de métodos de dispersión de manifestantes, atenta directamente con los principios de eficiencia, eficacia, toda vez que la decisión de la Intendencia no produjo las consecuencias esperadas de proteger los derechos de las personas que viven aledaños a la Plaza Baquedano y, por el contrario, contribuyó a que se vivieran actos más violentos de que los que venían ocurriendo durante la última semana. O sea, intentó el copamiento, intentó impedir la reunión pacífica, intentó pero además falló. Además falló. Ya igual aquí está, los manifestantes hicieron uso de su derecho, estuvieron, y lo que se produjo fue más represión. Y mayor represión significó violación a los derechos humanos. Por tanto, esta decisión de impedir el ejercicio del derecho a reunión pacífica fue ilegal, sino que además, ¿no es cierto?, fue un acto desproporcionado, ineficaz e ineficiente. Ahí después nosotros hablamos de violación a las disposiciones de tratados internacionales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención de los Derechos de los Niños, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y eso están todas establecidas en la acusación. Actuaciones contrarias a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos del Intendente Metropolitano, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire,
Como consecuencia de las medidas implementadas por la autoridad regional, nuestro país se encuentra nuevamente en el foco de organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Lo que se ha podido advertir, esta la advertimos a través de redes sociales, pero yo creo que esta comisión perfectamente puede pedir un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema. Hasta incluso pueden invitar a algún miembro de la Comisión Interamericana que pueda viajar para que se presente y diga lo que en redes sociales ellos dijeron. ¿Qué es lo que la Comisión Interamericana dijo? Dijo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el copamiento de espacios públicos dispuestos por la Intendencia Metropolitana, son inconvencionales. Atentan a la Convención, ya están contra la Convención, agregando su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile en el contexto de las protestas sociales en Chile en las últimas semanas, y que en consecuencia nota con preocupación que la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en que habitualmente se desarrollan manifestaciones de protesta pueden impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social o pacífica en Chile. Eso está en las redes sociales. Podría ser que no sea suficiente. A mí en realidad me gustaría que pudieran, yo no sé si ya lo hicieron o no, pero si pudieran oficiar a la Comisión Interamericana. La Comisión está funcionando en Washington, la Corte funciona en Costa Rica y la Comisión funciona en Washington. Probablemente hasta podrían, ¿cierto?, invitar a algún miembro de la Comisión Interamericana para hacer la exposición. Eso es absolutamente posible. Luego, una nota que también es tan relevante, la encontré en la nota de prensa, pero también ustedes pueden solucionarlo, es la del juez Urrutia, ¿ya? La del juez Urrutia, y que declara ilegal, ¿no es cierto?, la tesis de las manifestaciones autorizadas. Voy a leer un solo párrafo en esto, ¿ya? Y dice, ¿no es cierto?, que el juez Urrutia, no sé cuál es el tribunal ni el juzgado, séptimo juzgado de garantía, parece, ¿ya? Estableció que la Intendencia debe proteger a través de Carabineros el derecho de manifestación y reunión pacífica en todas sus formas, y que la práctica de autorizar, la práctica, ¿ya?, establece que es la práctica, que la práctica de autorizar las manifestaciones no debe ser tal porque eso va en contra de la Constitución y de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos porque no existe tal autorización previa. No se necesita autorización previa para manifestarse en la vía pública, ¿ya? Es cierto que hay una queja disciplinaria en contra del juez, ¿ya?, y que por lo tanto va a continuar la discusión en, ¿cómo lo llaman?, bueno, tribunales superiores, ¿ya?, y va a continuar allí la discusión. Pero es la visión de un juez que, a la cual concurrieron fundamentalmente los abogados del Instituto de Derechos Humanos, probablemente abogados de otros lados. No concurrió lamentablemente el intendente, a pesar de que había sido, si no citado, por lo menos invitado, ¿ya? Las excusas tendrá, pero a mí me gustaría que ustedes pudieran invitar al juez Urrutia. El juez Urrutia hace poco participó en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado, por lo tanto no creo que tenga una gran dificultad como para que él pudiera venir, ¿ya? Entonces yo creo que eso, independiente del resultado de la acusación, de cómo voten los señores diputados, ustedes, ¿ya?, independiente de eso, yo creo que es un aporte bien importante a la discusión de este tipo de temas. Yo, señora presidenta, ustedes me van a permitir, pero yo sé que, no sé si se hace o no se hace, pero los recortes de prensa que a veces, ¿no es cierto?, se dan por leídos, y cuando uno lo da por leído, lo da por hecho y olvidado, ¿ya?, y no vuelve. Yo busqué algunos recortes de prensa, y en esos recortes de prensa, ¿no es cierto?, está lo del intendente, el concierto de los búnker, se hubiera ocurrido después las declaraciones de él sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de que se le diera su autorización, explica la política de copamiento, está lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juez Urrutia cita al intendente Guevara a audiencia de garantía para explicar por qué prohíbe el derecho de reunión. Guevara anuncia copamiento de 1000 carabineros, intendente Guevara advierte tolerancia cero. Guevara se lava las manos con nuevo copamiento, ¿no es cierto?, y dice es de exclusiva prerrogativa de Carabineros.
Quirós se vuelve a lavar las manos, Guevara dice estoy contento con lo que he hecho en estas semanas, ¿ya? Lo quiero dejar porque de todas maneras son antecedentes. Es mucho más fácil leer, son copias textuales de lo que él ha declarado. Eso puede ser relevante, ¿verdad? Y entregarle la lista de algunos invitados que pudieran, ustedes tienen que decidir si no lo han hecho, que ustedes pudieran, ¿no es cierto?, traer para, para la mejor comprensión de las distintas posiciones que hay en relación a esta acusación. Esa es la acusación, no es una acusación que tiene un solo capítulo, es relativamente simple. Ustedes van a tener, ¿no es cierto?, que decidir probablemente acerca de si se infringió o no se infringió en la acusación, en la Constitución, desde el punto de vista si se afectó o no se afectó el derecho a la manifestación pacífica. Ese es todo el tema. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias, diputado Asensio. Esto va a complementar los invitados, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos. Estamos en relación con organismos internacionales también buscando la forma incluso de hacer videoconferencias a ver si es posible. Ofrezco la palabra, diputado Castro. Gracias, presidenta. Saludar al diputado Asensio, saludar a nuestro expositor también. Les agradezco sin duda estar acá. Tengo un par de preguntas solamente. Y primero hacer una reflexión. Yo creo que es importante lo que estamos discutiendo hoy día. Es importante, como usted dijo, porque tiene repercusiones. Hoy día acaba de morir Rolando Díaz, de 61 años. Este era un micrero de la región de Antofagasta que fue atacado por manifestantes a piedrazo. Le llegaron un piedrazo, a él le dio un paro cardíaco, fue trasladado al hospital, estuvo un par de días allá y terminó muriendo de otro paro cardíaco. O sea, efectivamente, creo yo que el orden público y lo que estamos discutiendo acá hoy en día son cosas importantes, hay que mirarlas en su contexto, como hay que mirar también, como dice el diputado Asensio, lo que son los titulares de prensa. Pero no solamente el titular, yo creo que hay que leer la noticia entera. Yo aquí tengo, efectivamente, en cooperativa, el intendente metropolitano anunció tolerancia cero con manifestantes sin autorización. Lo que está ocurriendo en la Plaza Italia en momentos en que Carabineros ha copado el lugar. Y explicó, por ejemplo, de la siguiente manera. Posteriormente, en un punto de prensa, él dice efectivamente con respecto a eso y explicó, por ejemplo, en la Plaza Italia, Carabineros ha copado el lugar de manera de que lo que se quiere hacer es que las personas que quieran visitar e ir a la Plaza Italia puedan hacerlo, pero no con barricadas ni con violencia. Espero que esto se mantenga de esta forma. O sea, creo yo que es importante empezar y efectivamente hacer un uso de la prensa, hacer un uso de las declaraciones en el contexto de la lectura entera que ha hecho el intendente. Por otro lado, me gustaría también pedirle yo a la biblioteca, ojalá tomáramos ese acuerdo, que nos pudiera ilustrar acerca de lo que dice la literatura con respecto a la última ratio de efectivamente lo que es una acusación constitucional, porque lo que yo he leído, que efectivamente toda la literatura dice que es de última ratio, por el efecto de muerte civil que tiene en el acusado, en la persona que se le está llevando en el fondo a un proceso, porque esta persona no puede trabajar durante 5 años en la administración pública, porque se le enjuicia con lo más importante que tenemos, que es la constitución política. Y por lo tanto, también me gustaría pedirle, entendiendo que nosotros tenemos otros elementos de fiscalización y de alertas, pedirle también en oficio a la Intendencia Metropolitana cuántos oficios de fiscalización, producto del copamiento, han hecho los diputados de la República en general, no solamente los acusadores, que me imagino que quizás pueden haber algunos, porque si están preocupados al punto de llegar a ser una acusación constitucional, me imagino que han ejercido el derecho de pedirle por oficio qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas, cómo lo está llevando a cabo la Intendencia. Y también, por último, los emails que se le pueden haber hecho llegar, quizás no por oficio, llamadas, etcétera. O sea, ¿cuál ha sido la preocupación real que han tenido estos diputados y los diputados también de toda la región metropolitana con respecto a este tema? Por favor, con respecto a esas dos cosas. Para solicitar, sí, habría acuerdo entonces para biblioteca y los oficios que se han enviado, ¿sí?
Muy bien, acordado. Usted también plantea, diputado Ascencio, que una respuesta desproporcionada el uso del copamiento, el uso de más carabineros en el fondo, en el lugar, con respecto a las manifestaciones que se están dando. Yo creo que esa afirmación la deberíamos hacer cuando venga Carabineros a explicarnos cuál es en realidad la cantidad de carabineros que hay que tener con respecto a una manifestación como las que se han llevado a cabo en Plaza Baquedano. Y por último, usted nos ha mostrado esta hoja, que no es una hoja que tengo entendido se confeccionara en esta administración, si bien obviamente tiene puesto en negrita, qué sé yo, el nombre del intendente. Esta es una hoja que se ha ocupado por diversas administraciones, dentro de ello la del señor Orrego. Y dice al final, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 1086, el intendente puede no autorizar las reuniones o desfiles en las calles de circulación intensa y en calles que perturben el tránsito público, las que se efectúen en las plazas y paseos a las horas que ocupen habitualmente para el esparcimiento o el descanso de la población, y aquellas que se celebran en los parques, plazas, jardines y avenidas con sectores plantados. Si se llegare a realizar alguna reunión que infrinja las anteriores disposiciones, podrá ser disuelta por fuerzas de orden y seguridad pública. ¿Por qué me refiero acerca de esta hoja? No es porque le esté quitando peso a lo que usted dijo, que efectivamente uno puede manifestarse libremente, sino que porque aquí hemos dilucidado, por lo menos yo he dilucidado, que existe en el fondo una contraposición entre lo que establece nuestra Constitución y también algún tipo de ordenamiento legal que nosotros tenemos en Chile. Entonces, el problema no solamente lo tiene el intendente, quizás. El intendente lo hemos tenido nosotros, no tener un cuerpo legal que en el fondo esté dándole espalda cuando se contraponen derechos, como el derecho a la libre expresión, el derecho al libre tránsito, el derecho en el fondo a vivir en un medio ambiente sin esta clase de manifestaciones que por supuesto a muchos vecinos le han afectado enormemente y han querido también venir a exponer acá. Solamente eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Ofrezco la palabra para alguna reflexión, pregunta, cuestionamiento, ¿no? Yo tengo... Mira, a mí me preocupa esta metodología del copamiento. Yo no la había escuchado nunca. Yo no sé si ustedes en el estudio que hicieron para poder confeccionar esta acusación constitucional pudieron tener alguna referencia a este tipo de fórmula, de método, que da origen a la imposibilidad, ¿no es cierto?, de poder tener un lugar de reuniones y de poder reunirse y ejercer ese derecho. Entonces, a mí me preocupa que en base, ¿no es cierto?, a lo que hoy día estamos revisando, pueda ser una metodología que se va a ocupar permanentemente, que pueda ser ocupado permanentemente, y que además tiene dos consecuencias. Una esto de no poder realizar reuniones, ¿no es cierto?, por una cosa obvia, pero al mismo tiempo que saca, ¿no es cierto?, los efectivos de carabineros de los lugares quizá donde se puedan necesitar con mayor urgencia. Estoy pensando en una cosa que se pueda masificar, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes tienen esto, si lo han revisado, si lo han chequeado, qué es lo que pasa con esta situación. Diputado Ascencio. Muchas gracias, Presidenta. Voy a partir por la última pregunta. Es que lo que pasa es que esta me encantó, de verdad. Lo que pasa es que el tema de la estrategia de ocupamiento no la habíamos visto nunca, efectivamente. No había sido aplicada. Es una táctica, en realidad, de cómo tú puedes impedir una manifestación. Pacífica, no pacífica, la que sea. Tú quieres imponer tu autoridad. Yo soy el que mando, yo impongo la autoridad, para eso tengo los medios, tengo la policía, ya. Entonces hoy día lo que he decidido es copamiento de este sector en la ciudad. ¿Qué pasa si mañana yo establezco esto como táctica, el copamiento de toda una ciudad?
una ciudad que sea posible. No sé si Santiago, porque vas a necesitar miles y miles y miles de policías y probablemente de militares. Pero imagínate que yo decida que voy a, como estrategia de copamiento para impedir las reuniones en la ciudad de Concepción, entonces voy a hacer el copamiento militar y policial, o policial, solamente policial. Lo que estoy haciendo, ¿no? Pero está bien, pero lo que estoy haciendo es implementar un estado de excepción. Y el estado de excepción más duro que nosotros podemos tener, de aquellos que están señalando. Eso es lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Entonces, ilegalmente, inconstitucionalmente, yo lo que estoy estableciendo es un estado de excepción en una parte del territorio. Por eso es que, claro, uno puede decir es novedoso, pero yo creo que no solamente es novedoso, sino que yo creo que claramente infringe todo lo que nosotros conocíamos hasta ahora en materia de control de orden público. Voy al tema del control de... Ya. Perdón, si me permite, yo quiero pedirle a la biblioteca que haga un estudio comparado de de dónde sale esta táctica de copamiento, de dónde viene, cómo se origina. Si podemos, yo lo leí de guerrilla urbana. Así sale, como guerrilla urbana. Entonces, yo de verdad... que sea una táctica como de los grupos paramilitares o grupos militar de guerrilla urbana. Grupos... Yo me espanté, ¿qué querés que te diga? Pero quiero revisar, quiero que podamos revisar en términos de literatura comparada de dónde sale este concepto, cómo se crea. Tenemos alguien de biblioteca aquí, ¿no? ¿Sí? De cómo se crea, cuáles son... Mira, yo quiero saber cuál es la lógica del copamiento, cómo se implementa, ¿no es cierto? Y qué es lo que hay detrás de este concepto. Hay unanimidad, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Brevemente, en los otros temas, todos lamentamos la muerte de cualquier persona en las condiciones que señala el diputado Castro, ¿no? ¿Ya? Y tirarnos muertos arriba de la mesa, los tuyos, los míos, los que yo te puedo sacar, y tirarnos las desgracias, y tirarnos los abusos, y tirarnos, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido, estoy seguro que tú no lo quieres hacer. Yo podría, por eso, yo podría hacerlo y decir, mira, tantos muertos, tanta gente sin vista, tantas lesiones oculares, ya. Y si no, voy a decir, mira, tantos abusos que tenemos, tantos pensionados, tantos pequeños agricultores, tanta gente, ya, mira, si para abusos no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que lo que a nosotros nos corresponde es hacer todo lo posible por ir trabajando en resolver esos temas, en impedir que esa cosa ocurra. Luego, en materia de orden público, es clave la cosa de orden público y derechos humanos. No es cierto, que el orden público se puede hacer con violación a los derechos humanos. No es, o sea, esa etapa la pasamos, la vivimos. Hubo un momento en que la viví yo, por lo menos, ustedes son mucho más jóvenes ya, pero yo la viví. Orden público sin derechos humanos no existe, no corresponde, no forma parte de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y nosotros estamos alejados y queremos alejarnos todo lo posible de eso. Por lo tanto, eso ahí es una cuestión bien clave que nosotros debiéramos tener. Leer la noticia entera la podría leer, pero lo habría aburrido muchísimo. Sin ponerme a leer todas las noticias no puedo. Yo leo los párrafos que obviamente quiero leer yo para afirmar mi posición. No tengo otra. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema del formulario, era evidente que yo leí ayer toda la parte donde decía que no se solicita autorización, sino que solamente se informa, se comunica, ¿no es cierto? Y entonces el diputado Castro hoy día lee la última parte, ya. Pero esa discusión es la que ustedes van a tener para saber si el decreto en realidad puede o no puede restringir un derecho constitucional. Esa es la gran discusión que van a tener que tener, una de las grandes discusiones que ustedes van a tener que tener ahí. Lo de desproporcionado o no desproporcionado es una cuestión bien en realidad personal, pero yo ahí no quiero meterme, no vamos a tener un tema mayor. Lo único que le quiero decir que esa es la acusación, ustedes son los que tienen que resolver, la sala verá después y naturalmente que entonces están escuchando a invitados tan brillantes como los que han traído, me parece que es una cosa extraordinaria. Muy bien, diputado Castro, una observación para el diputado Asensio. Sí, solamente una observación. En ningún caso, diputado Asensio, es sacar ni muertos ni violación a los derechos humanos, en ningún caso. Yo a la señora del caballero la conozco perfectamente y me da una pena atroz, o sea, la conozco personalmente, a ella, a su hijo, en su casa la conozco. Y la verdad es que solamente lo hago para que tomemos en el peso, en el fondo, que aquí también estamos hablando de derechos
y también de personas que se ven implicadas en el fondo, que han sufrido para un lado, para el otro, da lo mismo, solamente en el fondo porque usted dijo eso, a mí me parece sumamente relevante también, solamente hacer esa aclaración. Gracias. Muy bien, son todas personas, familias, ¿no es cierto?, que están sufriendo hoy día. Agradecerle, diputado Asensio, muchas gracias, y agradecerle también el que nos haya complementado las personas, ¿no es cierto?, que de los invitados que pueden venir a esta comisión. Bueno, agradecer la presencia, ¿no es cierto?, y la espera también del profesor de Derecho Constitucional, don Luis Silva Irarrázaval. Y bueno, cada uno de ustedes tiene copia, además de la intervención que el profesor va a realizar, así que sin más le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería agradecer la invitación a esta comisión para exponer el punto de vista de un profesor de Derecho Constitucional. Y quiero poner sobre la mesa el propósito de esta intervención, que es explicar por qué la acción constitucional en este caso no puede prosperar. Y la razón, en una palabra, es porque el intendente Guevara no ha infringido la Constitución. El desarrollo de esta presentación es básicamente la explicación de por qué el intendente Guevara no ha infringido la Constitución en este caso. Queremos desarrollar este argumento teniendo a la vista uno solo de los aspectos de la acusación constitucional, porque si ustedes la leen, ahí se habla del derecho a protesta, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a reunión. Yo quiero centrarme en la infracción, la supuesta infracción al derecho de reunión, porque creo que está en el núcleo de la acusación y en el núcleo del problema, ¿no? Y aquí la cuestión que se le está imputando al intendente Guevara es la supuesta infracción del derecho de reunión, derecho constitucional a reunirse, que habría representado la estrategia del copamiento preventivo en la Plaza Baquedano. El argumento se estructura en la siguiente premisa, ¿no? Primero, aclarar que el derecho de reunión, como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Hay formas de reunirse que son conformes a la Constitución y hay formas de reunirse que son contrarias a la Constitución. Ese es el primer punto. El segundo punto es subrayar cuál es el criterio que define qué reuniones son conformes a la Constitución y qué reuniones son contrarias a la Constitución. El tercer punto es aclarar que las reuniones en Plaza Baquedano que se han visto frustradas, impedidas, disueltas por esta estrategia del copamiento preventivo son contrarias a la Constitución. El cuarto punto es que el intendente está autorizado por la Constitución a prohibir y disolver reuniones que sean contrarias a la Constitución. La conclusión que se sigue es que el intendente Guevara no ha infringido la Constitución al impedir las reuniones en Plaza Baquedano a través de la estrategia del copamiento preventivo. Veamos el primer punto, la diferencia entre reuniones que son conformes a la Constitución y reuniones que son contrarias a la Constitución. Esta distinción es crucial en el argumento. La diferencia entre estos dos tipos de reuniones está explícita en la Constitución. La Constitución en el 19, número 3, establece el derecho a reunirse y distingue reuniones en lugares de uso público y lugares en reuniones que no son de uso público. Para el caso de las reuniones en lugares que no son de uso público, dice, las reuniones son conformes a la Constitución siempre que tengan lugar sin armas. No pide nada más. Ahora, si usted quiere reunirse en un lugar de uso público, la Constitución dice que debe realizarse conforme a las disposiciones generales de policía. Eso dice la Constitución en su texto. La Constitución, 19, número 3, inciso segundo, dice, 19, número 13, inciso segundo, dice que para reunirse en lugares de uso público, cuáles son las plazas, de hecho lo dice la Constitución, explícitamente habla de plazas, deben realizarse conforme a las disposiciones generales de policía. Las reuniones en la Plaza Baquedano, que defienden los diputados que patrocinan la acción constitucional, son contrarias a la Constitución porque no cumplen con las disposiciones generales de policía, que es la exigencia constitucional para reunirse en el ejercicio legítimo del derecho. Estas disposiciones generales de policía, como ya salió en la discusión, consisten básicamente en el Decreto Supremo 1086, que para el caso de las reuniones en lugares de uso público, como lo es la Plaza Baquedano, exige este decreto, las disposiciones generales de policía, que los organizadores den aviso por escrito
con 2 días de anticipación a lo menos, indicando domicilio, profesión, RUT, el propósito de la reunión y quienes organizan. Así todo, las disposiciones generales de policía a que se refiere a la Constitución, el 19 número 13, autoriza al intendente a prohibir esa reunión y disolverla si pese a la prohibición tiene lugar. En el libelo acusatorio que yo leí, no consta en ninguna parte que los organizadores de esta reunión en la Plaza Baquedano hayan solicitado la autorización, hayan notificado, como lo exigen las disposiciones generales de policía. Y por otra parte, consta, como lo decía como lo demostraba el mismo diputado Asensio, que el intendente prohibió esta reunión. Si las reuniones que defiende la acusación constitucional son contrarias a la Constitución, ¿cómo podría el intendente haber infringido la Constitución al disolverla? Si la Constitución dispone que las reuniones en plazas deben realizarse de acuerdo a las disposiciones generales de policía, y estas disposiciones autorizan al intendente a prohibir la reunión y a disolverla si tiene lugar, ¿cómo podría el intendente haber infringido la Constitución por impedir las reuniones en Plaza Baquedano aplicando las disposiciones generales de policía? La acusación constitucional que estamos discutiendo tiene un punto, sin duda. Estamos frente a un caso en que la limitación de un derecho fundamental, el de reunión, está entregada a un acto infralegal, a un decreto supremo, lo cual implica una infracción al principio de reserva legal que dice que la limitación de los derechos fundamentales solo puede hacerse por ley, y este es un principio constitucional. Por lo tanto, la regulación del derecho de reunión a través de un decreto supremo es inconstitucional, es una inconstitucionalidad. Ahora, esta anomalía viene justificada por la misma Constitución, que dice en el texto del 19 número 13, inciso segundo, que el ejercicio de este derecho en lugares de uso público se va a realizar conforme a las disposiciones generales de policía, que para el caso son el Decreto Supremo 1086. Aquí hay un problema teórico interesantísimo, que es si la Constitución puede ser inconstitucional. Es decir, si el 19 número 3, inciso segundo, al remitir a una norma infralegal la regulación de un derecho fundamental, puede ser inconstitucional. Y ese es un problema teórico con el que yo no los voy a aburrir. Ahora, el problema práctico se puede presentar de la siguiente manera. ¿Puede el intendente, un intendente, infringir la Constitución aplicándola? ¿Qué es el problema que se nos plantea en este caso? El intendente Guevara aplica la Constitución al hacer efectivas las disposiciones generales de policía, y por eso se le acusa de haber infringido la Constitución. Lo que revela este punto de la acusación constitucional es que el objeto que persiguen los acusadores en realidad es la inconstitucionalidad del Decreto Supremo 1086, y no la actuación del intendente. Ahora, la acusación constitucional no es el instrumento adecuado para perseguir la inconstitucionalidad de un decreto supremo. Para eso hay un procedimiento especial que se sigue ante el Tribunal Constitucional. Sin duda nosotros podríamos discutir largamente sobre la inconstitucionalidad del decreto supremo, y no solo el hecho de que el ejercicio de un derecho fundamental esté entregado a una norma de carácter reglamentario, sino, por ejemplo, la amplitud de las atribuciones que el decreto le entrega al intendente, que son en verdad muy amplias, ¿no? También podríamos discutir lo mediocre, por decirlo así, que es el reconocimiento que ese decreto hace del derecho de reunión. El derecho de reunión está, vamos a decirlo así, muy pobremente representado por ese decreto. Ahora, aunque nosotros todos en esta sala llegáramos a la conclusión unánime de que la regulación del derecho de reunión en el decreto 1086 es contraria a la Constitución, la responsabilidad del intendente Guevara sigue intacta, porque él no ha hecho más que aplicar la norma que la misma Constitución le ordena aplicar. Ahora, como sugería el diputado Asensio, cabe la posibilidad, y es la pregunta que nos vamos a hacer, si realmente el intendente aplicó las disposiciones generales de policía, porque podría ser el caso que, bajo el amparo del decreto supremo, en realidad hubiese hecho algo que es contrario al decreto supremo, y por lo tanto sería lícito inferir que ha infringido la Constitución.
Evidentemente, la acusación constitucional sugiere que el intendente Guevara se excedió en la aplicación del decreto supremo y que allí residiría la inconstitucionalidad. Este vicio que se le reprocha al intendente consiste básicamente en la falta de proporcionalidad de la medida adoptada. En otras palabras, lo que dice la acusación constitucional es que la estrategia del copamiento preventivo habría sido una medida desproporcionada y, en definitiva, contraria al principio de legalidad de las actuaciones de los órganos del Estado, que es un principio constitucional. De allí se seguiría la infracción a la Constitución que se le reprocha. Este reproche al intendente se fundamenta en el incumplimiento de dos condiciones que señalan los acusadores, definen cuándo una medida es proporcional y cuándo no lo es. Ellos dicen que una medida es proporcional en orden al fin que persigue, si es idónea y si es necesaria. Las razones por las cuales acusan de desproporcionada la medida, básicamente residen en que la implementación de la estrategia del copamiento preventivo no logró lo que buscaba lograr, sino que incluso exacerbó lo que buscaba evitar. Es decir, para resguardar el orden público, lo que se siguió de la estrategia fue una alteración mayor del orden público que degeneró en la muerte que señalaba el diputado Asensio, en la quema o en el incendio del Teatro Alameda, ¿no? Por tanto, le dicen, bueno, usted buscaba resguardar el orden público y resulta que adopta una medida que termina alterando el orden público de una manera mucho más grave que la que probablemente habría resultado de no implementar la medida. Ahora, este reproche al intendente Guevara, la desproporción de su medida y, por consiguiente, la inconstitucionalidad de la estrategia, incurre en un grave error. Este error consiste en confundir la aptitud de una medida para resguardar el orden público con la eficacia de la medida. Dicho con otras palabras, el reproche confunde la proporción con el resultado. Digo que esta confusión es tremendamente grave, porque si nosotros condicionáramos la proporcionalidad de una medida a que se logre efectivamente el objetivo buscado, entonces lo único que estaríamos haciendo es animar al intendente o a cualquier autoridad que tenga el poder para hacerlo a impedir la manifestación que va a alterar el orden público por todos los medios posibles, entendiendo que solo en la medida en que impida definitivamente las manifestaciones en Plaza Baquedano, su medida va a ser proporcionada, lo cual evidentemente es absurdo. Como resultado de esta idea, no puede concluirse que el copamiento preventivo haya sido una medida desproporcionada. El hecho de que no haya resultado no es prueba de que la medida fue desproporcionada, ¿no? E inconstitucional en último término. El hecho de que haya sido ineficaz o que no haya alcanzado el resultado que buscaba no es sinónimo de desproporción. E insisto, si se confunden estos dos planos, lo que se está haciendo es invitar a la autoridad a adoptar medidas mucho más agresivas en el control del orden público para convencer a la gente de que su medida fue proporcional porque alcanzó lo que buscaba. Ahora, después de todo lo que he dicho, naturalmente podría persistir en muchos la convicción de votar a favor de la acusación constitucional. Frente a esta posibilidad, yo simplemente querría señalar el riesgo que entraña votar a favor de esta acusación constitucional para el funcionamiento adecuado de la institucionalidad en el futuro. Y querría hacer esto ilustrándolo con un ejemplo de la propia Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara dispone en el título segundo, párrafo cuarto, de la asistencia a las tribunas. Y allí se reconoce expresamente la facultad al presidente de de restringir el acceso a las tribunas, de desalojar las tribunas y de prohibir a determinadas personas el ingreso a las tribunas.
Si la Cámara de Diputados vota a favor de esta acusación constitucional sin convencer a la ciudadanía de que el intendente Guevara infringió el Decreto Supremo 1086, ¿qué motivos podrá invocar la misma Cámara en el futuro para aplicar su propio reglamento en relación al derecho de reunión en las tribunas de la sala? Si por acoger esta acusación constitucional se instala en la opinión pública la idea de que el derecho de reunión no puede ser restringido aunque incumpla las condiciones que el derecho exige para su legítimo ejercicio, ¿cómo podrá la Cámara de Diputados impedir que desde las tribunas de la sala la gente se reúna y manifieste, aunque ello perturbe o derechamente impida el trabajo de los honorables diputados? Cierro mi presentación con una síntesis de lo que he dicho. La acusación constitucional no puede prosperar porque el intendente Guevara no ha infringido la Constitución. Y no ha infringido la Constitución porque la conducta que se le imputa, esto es, impedir el legítimo ejercicio del derecho de reunión, se fundamenta en una premisa que es errónea. Las reuniones en Plaza Baquedano, prohibidas y disueltas por la estrategia del copamiento preventivo, son ilegítimas. Son contrarias al texto explícito de la Constitución, que condiciona el ejercicio legítimo del derecho a reunirse en plazas al cumplimiento de las disposiciones generales de la policía. En realidad, el reproche de inconstitucionalidad inscrito en esta acusación constitucional no se dirige al intendente Guevara, sino al Decreto Supremo 1086. Pero la acusación constitucional, como ya lo dije, no es el instrumento idóneo para discutir la constitucionalidad de una norma infralegal, por lo mismo no puede prosperar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silva. Ofrezco la palabra a los diputados presentes. Diputado Ortiz. A ver, el hecho de los 5 haber sido sorteados significa estar del primer minuto al último minuto para escuchar todas las partes. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Yo en el día de ayer, cuando vino el profesor Viera de Derecho Constitucional, es de una universidad estatal. Usted legítimamente, don Luis Silva, ejerce su digna profesión. Tengo un hijo abogado, por si acaso, así que no creáis que no es contra la profesión. Yo no estoy nunca contra. Tengo otro concepto de la vida política, el respeto mutuo, de una universidad privada. ¿Por qué te lo comienzo diciendo? Ayer se lo planteó con mucha claridad. Y yo le hice la siguiente consulta, que quiero hacérsela a usted también. Mire, por principio, no me gusta el término acusación constitucional. Pero planteé que a mí me tocó años atrás ser parte de una acusación constitucional, que tenía un enfoque político-político, y en un país tranquilo, los tiempos de la concertación. Pero se resolvió como corresponde. El de ahora es una situación diferente. No estoy hablando de la legalidad. Nadie puede desconocer que después del 18 de octubre este país ha cambiado. Si alguno cree que no ha cambiado, significa que está en otro país nomás. El fundamento de lo que expresó hoy día Gabriel Ascencio en representación de los que firmaron, y que lo dije yo ayer, es lo siguiente. Si él, en uno de esos comunicados de prensa, que nadie lo ha discutido, que está falso, que lo acaba de entregar aquí, aparte de la historia de esta comisión, que todo hubiera estado como corresponde, pero esa es la fundamentación vital de esta acusación, en una declaración que él hizo, que desde este instante, no voy a hablar de la parte de copamiento, sino que en general iba a estar en contra de cualquier reunión, aunque sea pacífica. Entonces, esa parte me la va a tener que explicar usted también. ¿Por qué se lo digo? Mire, parto
siendo consecuente con lo que he pensado toda mi vida, lo que le ha tocado sufrir a los negocios, al comercio, a los habitantes. Ayer escuchamos las exposiciones de diputados que son de ese distrito y que lógicamente todos sabemos que por ese sector al día pasan más de 3 millones de personas, por la relación que tiene. Aquí varios colegas diputados de ahí lo vinieron a plantear. Pero aquí hay un tema de fondo. Primero ya le hice la primera pregunta, que me la va a tener que contestar, ¿no es cierto? Yo soy de los que escucho. Eso lo hacemos los antiguos ya. ¿Ah? Y voy subrayando. ¿Por qué se lo digo? Naturalmente que la Constitución reconoce el derecho humano al derecho de reunión. Usted fue claro, fue explícito. Ese es el artículo 19, número 13 de la Constitución que nos rige, ¿no es cierto? Y de repente usted, al final, inteligentemente, plantea el tema nuestro, es decir, un poder del Estado que naturalmente nos tenemos que regir por la Constitución. La juramos respetar, nos guste o no nos guste, ¿estamos? Le estoy dando esa parte que ya. Pero usted, en el fondo, aquí hay un entredicho, y lo destaqué, el Decreto Supremo 1086, 1080. Ese es el tema de fondo, ¿o no? Claro, entonces, el tema de fondo es lo siguiente, en que, a ver, la Constitución no te regula textualmente los temas de protesta y todo, porque en ese tiempo no había mucha capacidad para decir eso, hablemosla como son. Y está el tema en que usted legítimamente hace una muy buena defensa, que con el 1086 es posible, que a través de eso tiene facultad el intendente. Eso es lo que acaba de expresarnos. Ya. Pero después del 18 de octubre cambió la vida en este país. Y esa es una zona cero, zona 00. Te lo digo porque yo soy penquista y sé cuáles han sido las zonas cero de allá. Primero fue la Plaza Independencia, después la Palacio de los Tribunales, ¿no es? El otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y ahora es Paiscaví con Carrera, y la están sufriendo de una forma brutal. Mi preocupación es la siguiente. ¿Y por qué se lo digo? Gabriel muy claramente planteó y reconoció que no sabía el número ni 500 de miles. Yo sé, porque es mi obligación, y me toca ver muchos años el presupuesto de la Nación. Yo sé el número, porque lo preguntaron, de Carabineros, de la PDI, del Ejército, la Fuerza, la Marina, la Aviación, etcétera, etcétera, y también de Gendarmería. El número, por ejemplo, allá en Concepción, si quisieran hacer un copamiento, entre comillas, que no me gusta la palabra esa, es imposible. Primero tendrían que traer gente de otra parte y todo, porque, no quiero decirlo, pero es un número no alto. ¿Y por qué me viene a la memoria eso? Legítimamente, en uso de su facultad, el presidente de la República, somos 3 poderes del Estado. Y los 3 poderes del Estado tenemos que coordinarlos. La lógica sería eso, y es lo que siempre a mí me ha gustado. Adelantó al personal que estaba terminando, ¿no es cierto?, su preparación, legítimo, hagamos memoria, y también planteó la posibilidad de llamar al hecho de que volvieran gente que había jubilado hace poco tiempo, ¿no es cierto?, para aumentar, porque se necesitaba más gente. No es un secreto que Carabineros en Chile tiene alrededor de 60.000 personas y que no más de 3.500 están preparados para todo este tipo de cosas. No más de 3.500. Entonces, en todo esto,
usted nos dice, porque está defendiéndolo, no corresponde a la acusación constitucional. A mí me gustaría estar de acuerdo con usted, fíjese lo que le voy a decir, pero creo que el error que él cometió cuando habló también de las marchas pacíficas, está negando un derecho a reunión. Y la Constitución plantea el derecho a reunión. Aquí José Miguel Castro, legítimamente también, planteó el tema y recordó a mi camarada Orrego cuando fue intendente, porque por la boca muere el pez. En sentido general lo digo, no por Orrego nomás, en sentido, nada más, yo lo digo en sentido general. Porque la diferencia, pues, colega Castro, cuando ustedes eran oposición, sucedió muchas veces esto. Por eso que hablé yo de la acusación que le intentaron hacer a Ricardo Lago cuando era ministro de Obras Públicas, lo dije aquí, clarito, me tocó por sorteo un asunto y me tocó asumir la presidencia, pero en un enfoque político, y no existía lo del 18, era porque todos veían que podía ser presidente de la República, y fue presidente de la República. Si se hubiera aprobado su acusación, no habría sido 5 años. Y que, por ejemplo, le pasó a la Yasna Proboste y también al exministro de Educación de ustedes. El primero, ¿estáis de acuerdo? O sea, ustedes se dan cuenta lo que eso... Y ahora le está pasando a Andrés Chadwick. Pero yo creo que en el contexto actual, y para mí hacer vital la exposición del intendente, porque él nos dará otros argumentos, porque es diferente que te la cuenten a que tú lo vivas. Es diferente que él, que es el actor principal, y les tocó asumir una situación muy complicada, nos explique el porqué de las cosas. Entonces la situación, hago la misma pregunta a través suyo, Presidenta, ¿usted está de acuerdo en que esa frase no fue la más apropiada? Y no fue la más apropiada porque después del 18 de octubre, bueno, legítimamente en las marchas pacíficas la gente tiene derecho, y no estoy hablando de saqueo, no estoy hablando de delincuencia, no estoy hablando de atentar contra los cuarteles, no estoy hablando de empezar a robar los automóviles, etcétera. Estoy hablando de otro tipo de cosas. Entonces, al menos yo quiero que haya una diferencia brutal que en este país se tiene que aceptar. El hecho de protestar en forma pacífica. Y termino colocándole un ejemplo. Después que nos tocó este sorteo, me empezó a averiguar algunas cosas de América, que tú sabes que todos los países le ha pasado. El gusto del presidente de la República de ir a Colombia a recibir a Guaidó. Por rara casualidad, empezó el 18 de octubre aquí, después que él dijo que este era un país tranquilo, que lo dijo de corazón, si no creo que lo hubiera hecho de mala fe, y que el presidente de Colombia lo le está pasando también, ¿no es cierto? Y vi el tema de Argentina. Me metí por ahí con unos textos que uno tiene de repente y hablé con un par de argentinos en Concepción. Y me dijeron una cosa que es increíble. Argentina asume ahora Fernández con casi el 40% de pobreza. Se pasaban en marcha y todo. Nunca Macri, nunca las desautorizó, porque nunca hubo un atentado de cualquier argentino contra los bienes de Argentina. ¿Escucharon? Me llamó la sorpresa eso. Esa es la diferencia de nosotros con ustedes. Entonces, yo lo que quiero, por ningún motivo, voy a aceptar la violencia. No es mi manera de ser. Pero también quiero que dé una explicación por qué también él va a negar todas las marchas pacíficas. Yo creo que eso es apagar con benzina un incendio. Entonces, eso es lo que yo quiero para que quede la historia fidedigna de la ley, que es el fundamento, y lo dijo claramente también Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ortiz. Ofrezco la palabra, diputado Castro.
Sí, solamente hacer una aclaración y me gustaría, ojalá la biblioteca también nos pudiera aclarar esto. ¿En cuál de las declaraciones específicamente, porque me parece muy interesante lo que dice el diputado Ortiz, en cuál de todas las declaraciones del intendente dice que no va a permitir una manifestación que sea pacífica, específicamente pacífica? Porque él cuando habla de tolerancia, es el término, pacífica. Porque cuando él habla de tolerancia cero, está hablando específicamente de aquellas que son en el fondo agresivas. Pero me gustaría que hiciera ese trabajo y que nos entregara eso, porque efectivamente yo también he subrayado, le juro que he analizado todas y cada una de las cuñas del intendente, tanto en radio como en medios escritos y digitales, y no le he encontrado, quizás no le he leído, para serle sincero y con todo el respeto que usted me merece, usted sabe que lo tiene, diputado Ortiz, pero no le he encontrado eso, porque yo creo que es importante, eso solamente, gracias. Entonces vamos a solicitar, si les parece todo, un cronograma, ¿no es cierto? Un cronograma de declaraciones públicas de parte del intendente Guevara, ¿sí? Muy bien. Diputado Ibáñez. Más allá de las declaraciones públicas, si se puede oficiar también a la Intendencia para saber cuántas querellas han presentado en caso de violación a los derechos humanos. Muy bien. ¿Sí? Ellos, sí, la intendencia. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Me he acordado, ¿verdad? Sí. Sí, por favor, y que sean con respecto también justamente específicamente a este derecho, al derecho de libre manifestación. Eso me gustaría también acotar. O sea, yo creo que es mejor que pidamos todo. ¿Ah? Todo, pero que no hagan, ojalá nos pudieran hacer, o sea, nos pudiera hacer un desagregado. Mira, Eso. Si les parece, pidamos todo, se los vamos a entregar y que nuestro asesor o que estime conveniente pueda ir seleccionando. Bueno. ¿Les parece? ¿Ya? Sí, diputado. A lo mejor ya lo pidieron, pero para poder tener una comparación con respecto a las declaraciones, de las eventuales querellas, puede ser también los daños que han sufrido carabineros en cada uno de los eventos, para poder contrastar un poco. O sea, no hay problema si estamos de acuerdo en solicitarlo. Cada uno de los eventos, ¿cuáles han sido los daños sí. pero no a carabineros solamente, a la infraestructura pública? Muy bien, porque además el día lunes vamos a tener una sesión especial que además va a ser secreta con todas las personas y organizaciones que quieran venir a hablar de los daños y de las complicaciones que han subido en su vida cotidiana. Dígame, el diputado Ortiz. Qué bueno como la colega, como jefa de bancada, viene para acá. Nosotros le estamos dando el derecho a que todos opinen. Y esta comisión ese rol lo vamos a cumplir. Y lo seguimos cumpliendo. ¿Por qué lo digo? Concuerdo plenamente que se haga. Pero también es bueno que ella sepa y todos sepan que unánime de nosotros. Porque aparecemos 4 diputados de oposición, un diputado de gobierno. Unánime. Una sesión secreta que no vamos a decir qué, por respetar a la gente y cuidarla. Estamos haciendo todo lo que significa hacer un trabajo serio. No, es que eso tiene que quedar en la, ya, porque si no de repente se forma la imagen, estos están en forma parcial. No es así. Estamos cumpliendo el deber porque nosotros respetamos la Constitución cuando somos gobierno y cuando somos oposición. Nada más. No, y además, porque es cierto, somos 4... Entonces, lo que hemos hecho es el equilibrio absoluto, ¿no es cierto? Que además nos ha pedido en forma especial el diputado y que es lo que corresponde. Y que es lo que corresponde. ¿Ah? A ver, yo tengo alguna... Ay, se va el debate. Ya, yo quiero preguntar, ¿cuáles son...? Porque a mí me preocupa más bien no que la Constitución sea inconstitucional, ¿no? Sino cuáles son los instrumentos que nosotros estamos utilizando, como es el 1086 con el Decreto Supremo. Entonces, lo que nos planteaban varios, Viera, por ejemplo, que nos planteó que cualquier límite de los derechos fundamentales debe ser por ley, que usted también lo ha ratificado. Por lo tanto, el que es inconstitucional, sin duda, al parecer, es este decreto supremo. Entonces, ratificar eso como para tener con los profesores comunes denominadores, ¿no es cierto?, en relación a los planteamientos que usted realiza. En relación a las disposiciones generales de la policía, ¿qué vamos a entender por eso dentro de la Constitución? ¿Cómo lo vamos a entender? Porque si uno dice, mire, disposiciones generales de la policía, uno dice, bueno, pero si no existen protocolos, ¿son disposiciones generales? Si no había existido nunca el copamiento como sistema, ¿son disposiciones generales?
O sea, a mí lo que me preocupa es que estamos utilizando un sistema que es, de alguna manera, innovador o sui generis o no es normal, por lo tanto no sería parte de disposiciones generales. Esa es mi preocupación. Y yo concuerdo con usted que más allá de los resultados, más allá de los resultados, que en eso yo no concuerdo con el nivel acusatorio, en términos de decir, mire, esto no tuvo los resultados. No es el problema del resultado, es el problema de la utilización de un método que no me permite reunión, pero que además no está dentro de las disposiciones generales, a mi juicio, por lo menos desde el punto de vista de lo que hemos podido recabar. Le ofrecemos la palabra con la complicación de que nos están llamando a votar. ¿Sí? Sí, para 20 minutos, en 15 minutos más vamos a votar. ¿Nos puede contestar? ¿Podrá ser? Sí, sí. Y si no, que pueda enviarlo por escrito las preguntas. No, contesto muy bien. Sí, son tres preguntas. Tengo solo 3 preguntas, voy a ser breve. Obviamente, si esa declaración del intendente Guevara de prohibir las manifestaciones que fueran pacíficas fue real, porque yo lo ignoro, para serle franco, no lo sé. Obviamente yo no estaría de acuerdo con eso, en ningún caso. Ahora, la cuestión que entiendo yo que hay que discutir es si la actuación del intendente Guevara al disponer el copamiento preventivo es contraria a la Constitución o no. Ese es el objeto, ¿no? De hecho, la acusación constitucional no se dirige contra ninguna declaración del intendente Guevara, por lo tanto, creo que quedaría fuera del foco. Lo segundo, por su intermedio, me dijo el diputado Ortiz, claro, usted dice, y con mucho sentido común, el decreto supremo podría autorizar una disposición como la que adoptó el intendente Guevara, pero después del 18 de octubre, todos estamos de acuerdo, el país cambió. Claro, y lo que está implícito en esa afirmación es que el intendente Guevara ya no tendría, ¿no?, aunque la norma se lo autorice, vamos a decirlo así, legitimidad para adoptar una decisión como esa. Y yo estoy de acuerdo con ese razonamiento. ¿Sí? El problema que yo veo es que si nosotros admitimos como razón para desconocer la atribución del intendente el que el país cambió, veo que ese mismo razonamiento se puede extender a todas las autoridades. Yo le ponía el ejemplo de la Cámara de Diputados y la regulación de la asistencia a tribuna porque creo que es más cercano a ustedes. Pero eso vale para cualquier forma de restringir derechos fundamentales. Si el argumento para desconocer lo que la ley, por mala que sea, autoriza a la autoridad a hacer, va a ser que Chile cambió después del 18 de octubre, creo que no se salva a nadie. Y evidentemente estoy seguro que nadie quiere eso, ¿no? Nadie quiere abrir ¿cómo se llamaba? El cofre de Pandora. Nadie quiere abrir la caja de Pandora. Y a su pregunta, señora presidenta, que es una pregunta interesante, si acaso el copamiento preventivo, si la entendí bien, si el copamiento preventivo en realidad no estaría comprendido dentro de las posibilidades que le da el decreto supremo. ¿Y qué sería disposición, perdón, y qué de las disposiciones generales de policía? Está muy bien, sí. En el fondo, si la Constitución, si el copamiento preventivo estaría comprendido dentro de ese concepto de disposiciones generales de policía. Ese concepto es tremendamente antiguo, ¿no? Y está, vamos a decirlo así, por arrastre en la Constitución, evidentemente que genera confusión. No hay una definición unívoca de qué significa disposiciones generales de policía y, por lo tanto, el rango para interpretar qué significa es amplio. De hecho, creo que podría defenderse la tesis de que disposiciones generales de policía incluiría leyes, ¿no? Si el día de mañana el Congreso dicta una ley para regular el ejercicio del derecho de reunión y la Constitución sigue intacta, creo yo que perfectamente podría entenderse que cuando alude a disposiciones generales de policía se está refiriendo a la ley que regula el derecho en cuestión. Una interrupción, minuta, presidenta. Lo de tránsito, nada más. Ya, sí. Lo de tránsito, no es que lo dijeron. Como justificación, la ley de tránsito. Sí. Tiene razón el diputado, como justificación. Sí. No, a mí me parece. Sí, me parece.
Sí, a mí me parece ese argumento de Carabineros, si es que lo dieron, me parece irrelevante, porque para justificar la actuación de Carabineros basta la disposición del intendente. Si aquí, y creo que el fondo de su pregunta es, el defecto es del decreto supremo. Cuando uno lee el decreto supremo es tremendamente corto, o sea, son 4 artículos, 5 artículos, es muy corto, dota al intendente de unas atribuciones amplísimas que no se condicen con, vamos a decirlo así, la sofisticación que se requiere para regular un derecho tan sensible en una democracia, y especialmente en los días que vive Chile hoy. Pero es un defecto del decreto, no del intendente, y si se acoge la acusación sin convencer al público de que el intendente desconoció, infringió, violó el decreto supremo, la gente se va a quedar con la idea de que el derecho de reunión, por lo menos en este caso, es un derecho absoluto. Esa es la idea que se va a instalar. Y el riesgo de que eso se instale, yo quise ilustrarlo con lo que podría pasar en la Cámara respecto de la asistencia a tribuna. Yo solo dejar en claro que yo creo que no es un problema del decreto. ¿Ah? El decreto es anexo a la dificultad que hoy día tenemos. Yo creo que es cómo uno plantea cuáles son las disposiciones generales en un lugar de uso público. ¿Cuáles son? Y si esas disposiciones generales, ¿no es cierto?, ¿cómo uno podría decir que son disposiciones generales 1, 2, 3, 4, de las uso común frente a esta excepcionalidad que uno no la había visto nunca? Claro. Perdón que le pregunte solo por curiosidad, pero para usted el decreto supremo, ¿sería parte de estas disposiciones generales de policía o estaría comprendido en este? Es que yo creo que aquí debería, como tú limitas, ¿no es cierto?, como tú limitas un derecho fundamental, debería ser por ley, no por este decreto. Definitivamente. No, ahí estamos absolutamente de Bueno, acuerdo. no, en eso no creo que vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo el que haya venido hoy día, porque además en forma generosa, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, académico, usted viene para acá. Así que muchísimas gracias, profesor Silva, y por haberse cumplido el objeto de la sesión hasta se levanta.